No soy el dueño de la verdad y no soy capaz de darle recetas a ninguno, pero no admito comidas sin ajo. Mendoza produce aproximadamente entre el 85% al 90% del ajo que se produce en la Argentina. El ajo necesita ciertas características, digamos, en principio por una propiedad de suelo, digamos, de agua, de clima, no hay humedad. El argentino consume per cápita 500 gramos de ajo al año. No comemos mucho ajo los argentinos. Yo le estoy cagando, a pesar de todas las propiedades que tiene. Yo le estoy sacando el ajo a 20 tipos. Olvidate, yo tengo que comer 3 kilos por año. Contame, ¿cuánto se exporta Argentina de ajo? ¿Exporta? ¿Es significativo? Mirá, para la economía regional, el ajo es una economía importante. En comparación al mundo, Argentina no tiene mucho volumen de ajo si nos comparamos con otros países del mundo, pero tiene mucha calidad. El ajo argentino es reconocido por una muy buena calidad. ¿Qué industrialización se le puede hacer al ajo? Al ajo normalmente, bueno, las más comunes son pasta de ajo, que es el frasquito, digamos, con la pasta de ajo, que vos, si querés lo untás o qué sé yo, o ajo deshidratado. Y donde hay ajo hay una buena comida. No soy el dueño de la verdad y no soy capaz de darle recetas a ninguno, pero no admito comidas sin ajo, ¿ok? Es una fuente de polémica, hay quien le gusta, quien no le gusta. Mi sugerencia, muchachos, no hay asado sin ajo y donde hay ajo hay una buena comida. Hoy vamos a hablar de algo simple, algo que lo vemos todos los días, pero que cuando veamos cómo se produce, cómo se fabrica, cómo se comercializa, es bien complejo, lo vi en vivo, es definitivamente bello y es artístico, y es una gran economía regional de la Argentina. Estamos hoy con Pablo Palmiro, esto es La Hacha en Ruta, y va a ser un gran placer por Border hablar de la industria, la producción y la comercialización del ajo. ¿Cómo anda don Pablo? Gustavo La Hacha, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por invitarme. Gracias por estar acá. Un placer. Te conocí en Mendoza, sí. Gracias al gran Oscar querido. Gracias a Oscar Palmiro, ahí que hizo. Gran amigo. Y me dijiste, vamos a ver la producción de ajo. Correcto. Y para mí era algo, una pavada. Hasta que no. Contame, hasta que no. Primero, ahora te voy a contar la historia porque me interesa la historia de ustedes, pero contame cómo es la producción de ajo. Bueno, como toda producción agrícola, digamos, producir ajo es un arte, digamos, pues es un proceso largo, es un proceso que lleva muchos pasos. Primero me gustaría separar en dos, digamos, algún tipo de cultivo de lo que es Mendoza. Digamos, Mendoza es una provincia agroindustrial muy fuerte. Es muy conocida por el vino y está buenísimo. Digamos, todo el turismo, toda la industria del vino que está, digamos, es muy fuerte en Mendoza y tenemos vinos de calidad. Pero es mucho más que vino, Mendoza. Es mucho más que vino, exactamente. Es como te digo, una provincia con un perfil agroindustrial potente. Se hace mucho tomate para industria, mucho durazno, bueno, mucho ajo. Mendoza produce aproximadamente entre el 85% al 90% del ajo que se produce en la Argentina. Bueno, después San Juan también produce ajo. Después en la zona de Médanos, Buenos Aires, también hay una producción de ajo menor. Digamos, es un sector que se mueve. ¿En la patita de Buenos Aires se produce ajo o es solamente cebolla ahí? No, bueno, en Buenos Aires se produce mucha cebolla. La zona de Buratovich, digamos, sí. Te diría que el 70% de la cebolla, 60% se produce ahí. Después se produce cebolla en San Juan, en Mendoza, en Santiago del Estero. Hay varias zonas. Y Mendoza, San Juan tiene una característica climática, de altura, porque hay ajo ahí y no en Córdoba. Bueno, el ajo necesita ciertas características, digamos, en principio por una propiedad de suelo, digamos, de agua, de clima, no hay humedad. Fíjate vos, por ejemplo, no sé, si te comparo Mendoza con Brasil, que consume mucho ajo y necesita producir, de hecho Brasil viene agrandándose bastante en la producción de ajo, en cantidad de hectáreas. El ajo tiene que ser como inducido, son cuestiones técnicas que no quiero profundizar mucho, pero bueno, se le hace un tratamiento de frío a las semillas, se induce, se saca más rápido.
En vez de tardar 8 meses el cultivo, tarda 4, y es un ajo que por ende requiere otro tratamiento, por ahí algo más de agroquímicos. Es más complejo hacerlo, es más caro también. O sea, hay que emular la naturaleza con... Ahí vas contra natura un poco, ¿no? Porque no son las, digamos, no tienen la mejor condición climática ni de tierra. Brasil tiene un clima muy húmedo para hacer ajo. Pero, antes de abordar eso, me gustaría empezar desde el principio. Por ahí, como te decía, separar un poco en dos. Un viñedo vos lo hacés, lo tenés, lo vas cosechando año tras año, por decirlo de alguna manera coloquial, es el arbolito que va creciendo. En cambio, en el ajo, lo que nosotros llamamos hacer chacra, vulgarmente o coloquialmente en Mendoza, se arranca siempre de cero. O sea, vos todos los años, en enero empezás a preparar la tierra, vas arando, vas preparando, en febrero empezás a sembrar la semilla, en marzo empieza a crecer ese cultivo, y bueno, tenés prácticamente 8 meses de ciclo hasta que se cosecha finalmente en octubre. Después se debe dejar un buen tiempo estacionado en el campo para que se absorba toda la humedad y se seque la rama, para después empezar a procesarlo en el galpón de empaque o en donde se prepare, ya sea para mercado interno, para exportación o para el mercado que vos tengas. Y ahí tiene, una vez producido, cosechado, te está un proceso de selección, porque no es lo mismo un ajo para exportación. ¿Cómo es? ¿Cómo distinguís? Sí, obviamente hay varias calidades. Primero el ajo se clasifica por tamaños. Primero por variedad. Tenemos ajo morado, ajo blanco y ajo colorado. La diferencia es que el ajo blanco es más suave, tal vez, el morado tiene un sabor más intermedio. Perdón, ¿son plantitas distintas o es el mismo ajo en distintos grados de maduración? No, son variedades distintas. Son variedades distintas. Exacto. Okay. Vos cuando digamos, decidís qué variedad sembrar, okay, depende por ahí al mercado que vos apuntes, decidís qué porcentaje de morado querés sembrar, okay, qué porcentaje de blanco. Y después dividís por tamaño. Y después, una vez que vos cosechás, dividís por tamaño, tenés tamaño, va del 4 al 9, digamos, más chico, más medianito, más grande y más grande. Y bueno, y cada segmento comercial tiene su tamaño preferido. Los ajos más chicos por ahí se usan más para industria. Los ajos de calibre mediano es más cómodo para la ama de casa, para pelar. Siempre el calibre 6, 7 son los más cómodos. Y los ajos más grandes también, digamos, se venden como... A mayor tamaño, un poco más caro es el ajo, ¿verdad? Uh-huh. Después tenés subcalidades, tenés ajos para industria, una segunda, una tercera, que ya se usan para industria, que bueno, nada, hay muchos subderivados también del ajo, ¿verdad? A ver, y el mercado... Ahí estamos viendo algunas imágenes, mira qué copado eso. Mirá. Bueno, ahí estamos viendo, por ejemplo, el ajo eso es post cosecha. Uh-huh. Ahí el ajo ya fue cosechado y está en proceso de secado en el campo. Se hacen como unas ballenas, se seca. Eso es... Esas montañitas tapadas de blanco. Sí, cordones, ballenas, cordones, sí. Ahí hay ajo ahí adentro. Ahí hay ajo, ahí adentro se deja la rama para afuera, se tapa con un nylon. Porque bueno, cuando vos estás en la época de cosecha, no dormís. Ahí sí que no dormís porque tenés mucho riesgo. El primer riesgo que tenés es que llueva. Si llueve, se te mancha el ajo. Si se te mancha el ajo, ya no es primera, ya tiene segunda, va para industria. O sea, te empieza a ir mal. Una punta pava. ¿Es estético o es que el ajo es menos ajo y tiene menos sabor? En principio es estético, porque una mancha es como una mancha negra de humedad, queda feo. Si la mancha es más severa, te puede quemar el producto, se quema, no se seca bien, se honguea todo, lo perdés. O sea, puede ir de menor a mayor el daño, pero es muy severo. Por eso la característica que la zona sea muy seca. Exacto. Por cómo es el producto. Exacto. Tenemos 2 peligros antes de la cosecha. O sea, el primer peligro es el granizo. O sea, Mendoza es una provincia donde bueno, tristemente cae granizo. Tenemos, de hecho, el ajo es un cultivo más de invierno y tenemos más riesgo sobre el final, pero bueno, nada, ¿viste? Cuando te agarra el granizo la fruta, la uva, si no tenés antigranizo, se complica. Es bastante triste cuando te agarra un granizo, sí, es tremendo. Pero bueno, si no te agarró el granizo en el ajo, si te agarra el granizo en el ajo, como es una raíz, puede ser que te reste tamaño, digamos, te golpea la hoja, puede ser que te saque calidad o puede ser que lo pierdas. Depende la contundencia, digamos, de este accidente. Pero básicamente, si no te agarró el granizo y venís bien y cosechás, vos acordonás y lo que tenés que tratar ahí es que el ajo no tenga humedad. Entonces lo tenés que ir monitoreando día a día. Si te llovió un poquito, por eso se ponen los nylons, se protege de la humedad básicamente. La post cosecha del ajo es muy complicada. O sea, tenés mucho riesgo y es violenta. Porque si vos no cosechás el ajo,
estos son todos los secretos hay por una ahí. ventana para cosechar. Hay Hay una ventana donde vos tenés cierta cantidad de días. Cuando el ajo está listo, digamos, tenés, no sé, 10, 15 días para cosechar, tu siembra y el tiempo corre. Entonces, porque después, si vos dejas pasar, se empieza a debilitar la catáfila y después tenés un ajo que no tiene la misma calidad. Hay que sacarlo y cosecharlo en el momento justo. Por eso es muy difícil la post cosecha más que la siembra, más que el periodo de siembra. Cosechado, hay que secarlo de esa manera. Exacto, hay que secarlo ahí 15 días de esa manera. Una vez que el ajo está seco, ahí sí podés recién proceder a, digamos, se corta la rama, se corta la raíz y bueno, nada, lo llevamos al galpón de empaque, a trabajarlo, digamos, y lo empezamos a comercializar. ¿Y dónde? Ahora vamos a comercializarlo. ¿Dónde lo vendés? El ajo, bueno, mira, es interesante por ahí destacar que... Eso para ustedes, después decirme el sector. Ustedes son la estacada. Nosotros sí, exactamente. Pero, nosotros vendemos a mercado interno mucho, también exportamos a Brasil, digamos, algo a Europa, Estados Unidos, son los principales destinos del ajo, digamos, ¿no es cierto? Hablando de exportación. Hablando de mercado interno, comercializamos en la mayoría de las cadenas de supermercados. Yo te hago preguntas estúpidas. Sí, claro, adelante. O sea, decir que mi vieja tenía más un pensamiento, porque no tengo ni idea de lo que es una planta, pero permíteme, yo compro ajo todo el año. Tal cual. Y vos no sacás todo el año. No, es verdad, es un buen punto. Bien, el ajo, digamos, cuando vos cosechás el ajo y lo ponés en ese montón, en esa pila, digamos, para que el producto esté bueno, tiene una vida útil, te puedo decir que el ajo se mantiene bien en el campo 2, 3, 4, 5 meses, depende de la variedad. En esas ballenas. En esas ballenas. Posteriormente, si vos querés extender en un periodo de plazo mayor, si es para mercado interno, se hace otro tipo de ballena, es muy artesanal el laburo, y es una ballena mucho más alta que va a hacer que no se deshidrate tanto el ajo, porque el ajo, lo que pasa en el campo es que si bien es un producto bastante noble para la guarda, se empieza a deshidratar, empieza a perder propiedades. Entonces vos, haciendo otro tipo de ballena, lo llevás bastantes meses más, y los que trabajamos en el mercado interno empezamos de vuelta a la rueda, más o menos por ahí por octubre, por septiembre, con ajos de la provincia de San Juan, que es un clima más cálido. Ellos trabajan un ajo primicia, inducido, que empieza antes para el mercado interno. Comenzamos con ese hasta que llegamos de vuelta a Mendoza. Eso hablando de mercado interno. Pero si el ajo va a tener, digamos, un destino afuera del país, de exportación, ahí el ajo después ya se empieza a guardar en alguna cámara de frío para que llegue en mejores condiciones. En el despiole de tu cabeza. Sí. Yo soy un supermercado, te digo, che, loco, me tenés que proveer ajo. Sí. Los lunes, los martes, los miércoles, de 360 días. Todo el año. ¿Okay? Vos vas a trabajar con ajo tuyo, en algún momento ajo de algún colega sanjuanino, imagino. Absolutamente, sí. Y en algún momento seleccionás los tuyos para mandarlo. Che, este va para Europa, este lo pidió de tal manera a Estados Unidos. ¿Es así? Sí, es así, exactamente. Vos vas viendo un poco que... No es que cosechás, metés en bolsa, vamos, loco, carguen. No, tal cual. Si bien la calidad es la misma, no hay una diferencia entre mercado interno. Tenés que manejar los tiempos de salida de cada Sí, tenés que manejar los tiempos porque... Una mala cosecha te deja sin ajo y hay que importar, así de corta. Es muy complicado. En general, no se estira la importación de ajo en Argentina, porque la verdad que hay bastante ajo en Argentina porque... digamos, hay una producción mayor a la que consumimos, ¿sí? O sea, vos calculá que el argentino consume per cápita 500 gramos de ajo al año. No comemos mucho ajo los argentinos. Yo le estoy cagando, a pesar de todas las propiedades que tiene. Yo le estoy sacando el ajo a 20 tipos. Olvidate, yo como 3 kilos por año. 500 gramos por año, habitante. En general, es el promedio. Contra un brasilero que te consume 2 kilos al año. Un tipo de Estados Unidos, anda por eso. Después los países orientales, no sé, China, se comen 6-7 kilos por año per cápita. Es impresionante el consumo. Más allá de que son 1000 y pico de millones, consumen un montón. Pero bueno, sí, así todo, nosotros tenemos una venta muy importante en el mercado interno y es, digamos, la programación para abastecer al supermercado todo el año es compleja. Porque yo como proveedor le tengo que abastecer todo el año el ajo al supermercado. Entonces requiere una planificación, no es tan fácil. Claro. Contame, ¿cuánto se exporta Argentina de ajo? ¿Exporta? ¿Es significativo? Mirá, para la economía regional el ajo es una economía importante, ¿sí? En comparación al mundo, Argentina no tiene mucho volumen de ajo si nos comparamos con otros países del mundo, pero tiene mucha calidad. El ajo argentino es reconocido por una muy buena calidad. Otra. ¿Vos sabés cuánto en
En el año Argentina, ¿cuánto exporta? $10 millones, 100, 200. No tengo el valor FOB en dólares. Sé que, no sé, o sea, es un valor chico a cualquier valor de exportación que vos agarrás comparado con granos. Sí, no, está claro. Es muy chico, pero para la economía regional, para la provincia, es una actividad que genera mucho trabajo, mano de obra, digamos, es importante. Está claro, después todo lo conexo que te genera, transporte, frío, mecánico. Absolutamente, sí, insumos. Veterinarios, insumos, eso está clarísimo. Exactamente. Sí, contame, ¿qué industrialización se le puede hacer al ajo? Al ajo normalmente, bueno, las más comunes son pasta de ajo, que es el frasquito, digamos, con la pasta de ajo, que vos, si querés lo untás o qué sé yo, o ajo deshidratado. Esas son las dos industrializaciones más comunes, digamos, que podemos encontrar en el ajo. Y después los frasquitos con los dientitos de ajo sueltos. También hay frascos con dientes de ajo suelto, digamos, que lo vas a ver adentro un líquido para conservarlo bien, para que no se oxide. Hay ajos triturados también. Por ahí ese tipo de productos se ve más afuera que en Argentina, porque te repito, como en Argentina el consumo de ajo es más bien bajo, se vende más el ajo en fresco. El argentino está acostumbrado a consumir ajo en fresco, igual que en muchos países del mundo. Sí. Contame, ¿y vos cómo llegaste al ajo? Yo llegué al ajo. ¿Sos mendocino, ajero? No, yo soy de ajero. ¿Cómo se ajero? Sí, la pegué. No, yo soy de Buenos Aires, nacido en Capital Federal. La historia es un poco de ancestros. Mi abuelo, el padre de mi padre, vino de Italia y empezó en el puerto con un cajón de tomates, vendiendo ahí. Sus padres, viste que antes los chicos trabajaban de muy chicos y bueno, se empezó como vendiendo tomates en el puerto. Y ahora escuchan reggaetón los pibes, está bien, es mejor, dicen que es más civilizado eso, pero es importante. Claro, o se enojan si, qué sé yo, por ahí si una persona muy joven trabaja, pero bueno, el trabajo dignifica, pero bueno, en fin, claro, es otra discusión. Bueno, de ahí familia numerosa, 9 hermanos, el abuelo se enferma, le agarra una enfermedad, muere muy joven, mi padre con 13 años, ahí ya mi abuelo tenía un reparto en el carro, esa verdulería ambulante de antes, por Buenos Aires, repartían. O sea, el cajón tu abuelo logró pasar al carro. Logró pasar a la verdulería, al carro y al caballo, que era la verdulería ambulante. Mi padre agarra ese trabajo y empieza con ese trabajo, y bueno, con los años fue creciendo, se fue transformando, y con un tío mío, con el hermano de mi mamá, arma una especie de distribución mayorista para verdulerías, año 80 y pico, por ahí. En Argentina todavía no estaba muy instalado el supermercado, ¿viste? Es un dato no menor. Recién desembocaba Carrefour con el primer hiper, era la época antes de los supermercados. Se trabajaba muy bien. Bueno, después con los años mi padre quiso ver un poco cómo meterse en el mercado de los supermercados. Abrimos una pyme familiar con mi hermano, con Oscar Palmiro, con mi padre Oscar Palmiro. Empezamos a trabajar de abajo en un galpón. Zona, eso fue Martín Coronado. En el oeste. Zona oeste, exactamente. Una pyme, empezamos a cepillar en ese momento era papa, trabajábamos papa, cepillábamos papa con un cepillo, la poníamos en una bolsita y salíamos a repartir. Así arrancamos, 18 años, empezamos a laburar. Y nada, yo me había anotado en la facultad y estaba por empezar y empezó a crecer el trabajo y no empecé. Finalmente no empecé. Empezamos a vender, empezamos a crecer. Una pyme sana, linda, con toda la ilusión y el empuje familiar. Pero bueno, a lo largo de varios años crecimos, llegamos a tener 30 y pico, casi 40 funcionarios, empleados, colaboradores, colaboradores. Tomadores de decisiones. Sí, colaboradores. Yo creo en el trabajo en equipo. Yo creo que todos parte del eslabón de una cadena y cada quien tiene un puesto que es fundamental. Esto siempre es una fuerza en equipo. Y bueno, la triste realidad y lo más triste de esta historia es la muerte, el fallecimiento de mi padre. Se murió en un infarto laburando. ¿Año? 99. Bueno, yo tenía 25 años, mi hermano tenía 28 y a los 3 meses que falleció mi viejo, 15 concursos de acreedores nos agarraron.
partieron. Ahora, O sea, de clientes era la época tuyos. de clientes nuestros. Nosotros atendíamos muchas cadenas de supermercados medianos, porque antes los supermercados estaban Bueno, más pará, atomizados. Yo no sé bien, intuyo qué pasó, pero Sí. año, digo porque me pasó a mí también, 98, 99, 2000, las cadenas medias cayeron todas. Todas, Yo tengo cheque todas, rechazado, pero todas. para Nosotros empapelar la tenemos una pila ahí de recuerdo, pero ya creo que nos y a hace vos, mal y a mirarlas. vos 15 clientes que por el laburo tuyo imagino que no tenías tanta distribución atomizada, capaz que era el 70% de la Nosotros venta. teníamos 16 cadenas en ese momento. Vendíamos a todo el país. O sea, Está bien, pero eso eran el 70-80% de la venta seguro. los concursos de acreedores fueron el 90% de la Ahí venta. está. O sea, y en esa época se trabajaba 120 días. Fue durísimo, fue una realidad durísima. Nos tomó muchos años salir. Fue una época también. Bueno, fue un Entendemos éxito. para la gente que capaz que los chicos que Sí. a los 13 años escuchan reggaetón, es probable que nos estén mirando todo bien, muchachos, ¿no? Se Todo bien, tatúan ¿no? boludeces, bueno, listo, todo perfecto. El Hacha admite todo, pero concurso de acreedores, el 90% de tu cadena, de tus clientes, significa Correcto. que dejaste de cobrar de un Absolutamente. día para otro el 90% que ya se lo debías a tus proveedores. Con lo cual no Exactamente. podés quedar mal, tenés que quedar bien, tenés que arreglar el asunto de alguna manera. Exactamente. ¿Cómo se arregló? Y más con una historia, digamos, de mi padre de toda la vida. Bueno, Porque bueno. cuando mi padre falleció, la verdad es que los proveedores creyeron en nosotros y nos siguieron abasteciendo mercadería siendo muy jóvenes. O a veces pasa, decir, che, pero está bien. Siempre porque hay mi un padre impasse, se encargaba de la aparte compra. siempre hay un impasse. Che, Claro. siguen los pibes, vamos a ver qué onda. No, ahí siguieron Sí, seguimos y se vino el balurdo este. corriendo contra. O sea, fue una batalla contra el mundo, ¿no? Porque, qué sé yo, si vos. Es la típica de una pyme cuando estás mal que te juntás con el abogado del contador de la empresa y te dicen, che, te tenés que concursar y bueno, no, ahí decidimos hacerle frente a la situación y Esto todavía- tuvimos 4 años pagando deuda. 4 años. O sea que te agarró todo el 99, todo el 2001. Sí. O sea, la crisis del 99-2000, 2001, empezaste a salir en 2003. Estamos hablando. Salimos 2003, que ahí, bueno, un poco hicimos una bifurcación con mi hermano, porque la verdad que estábamos los dos en el mismo barco, era la época del éxodo también. Che, andate para Italia un poco a ver qué hay para hacer, y bueno, tampoco es fácil, pero en fin. Yo ahí terminé. La verdad es que fueron años se pagó mucha deuda, y bueno, terminé optando por, digamos, hacer un trabajo de vendedor en una empresa grande de Mendoza, y ahí viene un poco mi. Ahí empieza la reinversión número uno. Exactamente, mi primer nexo con Mendoza. Nada, estuvimos trabajando ahí un par de años con una empresa grande, después estuve trabajando 12 años en otra empresa muy importante del sector, y después finalmente me volví a independizar. No me quiero meter en detalles, pero Sí, me interesa el caso de una empresa que iba bien, que arrancó del primer cajón en un puerto, sí, a un carrito, a un mayorista, limpiando papas toda la familia, sí. se cae, porque cosa de las circunstancias de la vida, del mercado, del país, no importa. Es lo que quieras, Chao, sí, ya tal está. cual. Pagan las deudas, pagan todo lo que pueden, no sé cómo habrá quedado, y arrancan todos de cero. Tu hermano en Italia, vos de empleado, cero. de haber sido patrón, Exactamente, empleado, arrancar, exactamente. carpetita, vamos a vender, al expertise que tenía de vender a los supermercados, ese tipo de cosas. Absolutamente, de cero, realmente de cero. Y con, en otra ciudad. En otra ciudad, sí. ¿Casado, soltero? Ahí casado con mi señora, con Mariana Alegre, mis 3 hijas. Ya 3 nenas. Perdón, 2. La tercera la tuve en Mendoza. Y nada, las nenas eran chiquitas, mellizas. Y, Es una decisión. no, fue todo un desafío. O sea, aparte fue muy rápido. Che, nos vamos, hay que arrancar la semana que viene. Se arrancó muy rápido el trabajo. Cargamos todas las mudanzas. Y todo esto que me está contando, caímos. la caída a la cosa es un mundial. Mundial 98, el Mundial 2002. Y sí, es un mundial. Sí, son una eliminatoria. Dale. Tremendo, No importa, sí, tremendo. Fue una experiencia de vida tremenda. Fue una experiencia de lucha. Y ahí arrancaste vendiendo para una empresa mendocina Sí. en donde haya en cliente. los mercados que Para, yo ¿y manejaba. qué vendían? ¿Papa qué vendían? Siempre hortaliza gruesa. Nosotros siempre, digamos, en un supermercado tenés fruta, hortaliza liviana, se divide como en 4 ramas, ¿no? Fruta a grandes rasgos. Sí, sí. Fruta, hortaliza liviana, que es berenjena, tomate, y hortaliza pesada o gruesa, que es papa, cebolla, zapallo, ajo, zanahoria. Bien. Y la cuarta gama, que es la bandejita, el producto un poco más elaborado. Son esas 4 ramas que a grandes rasgos divide un supermercado para la compra. Nosotros siempre con la El hortaliza vendedor pesada. de hortaliza gruesa no vende hortaliza. No, es no, una no. interna, es No, una no. grieta. Esa No, es la grieta. esa es la grieta. Yo pensé que era peronista contra radicales, qué boludo. No, ahí no nos metemos, se pudre todo.
Así que bueno, no, Siempre- nada, sí, arrancando de cero. Fue un golpe tremendo, pero bueno, nada. Todavía no llegué al ajo, loco. ¿Cuándo Pero, llegas al ajo? ajá. Bien, después de este golpe tremendo que te dije, nada, como digo, en la vida uno aprende más de las adversidades que de otra cosa. Fue durísimo, salí adelante. Llegamos al ajo cuando armo de vuelta mi nuevo emprendimiento con un amigo, con un socio que es productor agrícola, se llama Marcelo Sabina. Él, digamos, tengo una amistad con él de hace muchos años y bueno, en algún momento decidimos trabajar juntos y empezamos otra vez de cero un poco y a trabajar nuevamente y hacer lo que sabemos. Llegamos al ajo por una cuestión por ahí no hacemos solamente ajo. Nosotros, nuestra empresa, vendemos mucho a los supermercados, vendemos todo lo que te dije, toda la hortaliza pesada, trabajamos mucho con las principales Además de la cadenas. producción está la comercialización. Claro, o sea, exactamente. En el mercado interno tenemos, digamos, mucho trabajo y el ajo es, digamos, es un complemento a este trabajo. Tenemos como dos divisiones en la empresa, Sí, sí, pero está claro. es todo parte Aparte, de lo mismo. Para un tipo comercial como vos, una vez que tenés la entrada al supermercado con ajo, entras a enchufarle a vender lo que puedas. Sí, aparte es como todo, vos tenés que empezar a bajar O costos. al revés, tenés con la papa y metés el ajo. Eso Sí, no está sí, claro. porque muchas veces el problema que tenés es que manejando un monoproducto, ¿viste? Los costos te pasan por arriba. O sea, tenés que ir buscando. Y el GPS que siempre va redireccionando, ¿no? Y aparte con tanta estacionalidad. Donde vos te Es verdad, una es verdad, época del año sí. y te 3 o 4 meses que para que no te Totalmente. Por eso en el mercado interno tenemos un trabajo fuerte y bueno, nada, lo cuidamos, lo atendemos. Y en esta Argentina que te da golpes, pero te da muy buenas oportunidades también. Yo siempre digo, la verdad que. Sí, yo soy futbolero. Oportunidades es porque Palermo está al lado del área y la mira y patea. Si estás en la tribuna, no tenés tanto. O sea, hay que buscar la oportunidad. Sí, vendés a Estados Unidos. Estoy obligado a hacerte esta pregunta. Viene Trump y te dice, loco, ahora pagás 10%. ¿Qué pregunta? ¿Pasó? Mira, es muy nuevo, no sabemos realmente qué está pasando. Digamos, Vos si vendés por temporada, vos ya vendiste. Sí, ya vendimos. La temporada de Estados Unidos es corta. De hecho, el cliente más importante en Argentina, por lo menos en lo que es ajo y cebolla también, es Brasil, si hablamos de exportación. Uh-huh. Estados Unidos es una porción menor, después algo España, algo Italia, pero el cliente fuerte es Brasil. Estados Unidos es un mercado más chico, no menor, es importante. Pero ¿qué pasa? Para nosotros la temporada terminó y con toda esta novedad de aranceles de Trump, la verdad que no sabemos cómo va a terminar. Todavía no hay ningún comentario en el sector porque sinceramente no estamos trabajando en este momento, no lo sabemos. Lo que sí te puedo decir es que aranceles con Estados Unidos con respecto a nuestros productos es muy bajito. Hoy, pero pará. Hoy. Pero el año que viene, o en 3 meses, 5, cuando vayas a vender, ¿qué te va a decir el supermercado o tu cliente? Campeón, o bajás vos 10% o yo lo subo. Es una muy buena pregunta que no te la puedo responder, no lo sé. ¿No te animaste a preguntarse a tu cliente? No, todavía no. Eso es lo que pasa. No, lo que pasa es que también hay que ver cómo juega el resto del mercado, ¿no? Porque mira, Estados Unidos produce mucho ajo, produce en la zona de Gilroy, pero también importa mucho ajo y importa de España mucho, sobre todo de China. O sea, China es el primer productor mundial de ajo y el primer consumidor de ajo. O sea, China hace 800.000 hectáreas. Última pregunta. Tremendo. ¿Da para seguir creciendo el ajo? Si vos pudieras crecer, ¿crecerías? Y mira, es como todo en la vida. O sea, si yo pudiera crecer, crecerían todo lo que puedo crecer. De hecho, nuestro trabajo es un trabajo muy full time. Nuestra dedicación es tremenda. O sea, se labura muchas horas por día acá. Viene el Banco Nación, el vice, y te dice, loco, esta es la tuya para tener las máquinas que te hacen falta. ¿Te metés? La verdad. ¿A tasas normales? Sí. La verdad, posta. La verdad, posta, sí. Mira, hay que ver, porque ¿cuál es el tema? El ajo es muy difícil de manejar. O sea, si vos crecés, tenés que tener todas las variables cubiertas para que no te salga mal. Porque si lo haces mal, te va muy mal, perdés todo. O sea, la post cosecha es muy compleja. Uh-huh. Entonces, si vos me decís que hay un crédito blando y yo puedo crecer más, no sé cuánto más. Déjame ver. Sí, me encantaría crecer. Que no manejás vos, ¿por qué? Y tenés variables climáticas que no manejás. El ajo no deja de ser, si hablas de exportación, es un commodity, no sabés cuánto va a valer. Hay años mejores, años peores,
a veces te podés agrandar mucho y capaz que te va muy mal. Está claro. Realmente no todos los años son iguales. Y nada, en el ajo siempre vas balanceando con mercado interno y exportación. O sea, siempre tenés que manejar un poco, bueno, en el caso nuestro, lo que decís, los dos es mercados. muy importante para las pymes lo que decís, porque a veces hay que encontrar el tamaño justo de cada uno. Y saber en qué liga podés jugar, en qué carrera podés Totalmente. Yo si me pones todo el crédito del mundo y me decís, hacete 1000 hectáreas, y no, es difícil. Habla de mucha responsabilidad. Sí, total. Maestro, gracias por venir. Déjame hacer 2 cositas. Sí, cómo no. Me gustó esta historia porque vos dijiste, no llegué a entrar en la universidad, vos estuviste en la Universidad del Palazzo, donde aprendiste a correr a los bancos, aprendiste a tener la mente abierta, a saber que te caes y a seguir, vos, tu hermano, o sea, un tropezón no es caída, y eso es una gran lección para las pymes, y a pescar la oportunidad. La oportunidad nunca te tocó el timbre. Estuviste ahí para pescarla. O sea, Sí. a Palermo nunca lo llamó Riquelme, le tocó el timbre, anda a cabecear. No, el loco estaba ahí, le pegaba en algún lado y entraba. Hoy la tengo con Palermo, pero bueno, lo banco Palermo. Así que a la gente le digo algo muy simple. Un solo producto, que está un cachitito ahí arriba de la mesada, ¿viste donde dejamos el ajo? Un solo producto, estuvimos 1 hora. Mirá lo fascinante que es la producción de cada uno de los elementos que consumimos a diario. Si te gustó, esto es Lacha en Ruta. Suscríbete, dale like y compartilo. Si no lo compartís, se pudre de parte mía. Así que bueno, estamos en Border. Un gran placer, nos vemos la próxima.